So. También el portugués nomás. D'accord. On va commencer la clase aujourd'hui. Oui, ya comencé a grabar. Hoy vamos a ver todo lo referido al vocabulario de la receta. ¿Sí? La receta abarca, para una receta, abarcamos lo que son verbos. Para formar la receta, ¿sí? Son verbos para comer, para cocinar. Vocabulario de alimentos, que es lo primero que vimos. ¿Sí? Adjetivos adjetivos de... ya me olvidé. Adjetivos lo tenía preparado para de acá. Vamos a comenzar primero, ¿sí? Con un repaso de lo que eran los alimentos. ¿Sí? Les aliments. Nosotros dividimos a los alimentos en 6 categorías. ¿Sí? También para Yamila, que se incorporó hace poco, vamos a hacer como un repaso. Les produits laitiers, ¿sí? Que son los productos de la leche, los derivados de la leche. Entre eso tenemos la manteca, beurre, la leche, le, ¿sí? Le yaourt et otras cosas. La viande, oui, la viande, que tenemos la viande, que es la carne, oui, la viande, que es la carne, pero también lo dividimos en varias categorías de alimentos también. Por ejemplo, la dinde, oui, que es el pavo, oui, o le poisson, el pescado, y así. Les fruits, ustedes tenían vocabulario de frutas, el año pasado lo expandimos un poco más, oui. Les légumes aussi, ¿sí? Ustedes vieron las verduras el año pasado, lo expandimos un poco más. Espérenme un minuto. Ahí está. Aussi, les épices, que son las especias. Vimos algunas, no todas, creo que también vimos. Vamos a, la dividimos en condimentos y en especias, si recuerdo bien. Y los otros alimentos, que ahí encontramos de alimentos derivados, incluso de lo que es el pan, los huevos también lo metí en esa categoría. Oui, les œufs, les pains. L'autre chose, les pastes. Sí, les pâtes. D'accord. Dentro de lo que es el vocabulario para hacer una receta, lo que vimos ayer fueron les mesures de quantité, ou la quantité. Oui. Las medidas de cantidad lo tenemos de la siguiente forma. Tenemos une bouteille, oui, une canette, lata, botella. ¿Sí? Un verre, un vaso, une tasse, una taza, un pot, un frasco. Une cuillère, una cuchara, un un pince, una pizca, y une goutte. Esa me faltó darle ayer, que es una gota. Une goutte. Madame, disculpe, ahí en PIS es, o sea, no se pronuncia con ese acento como pensé. Oui, pince, porque el IN es nasal. La IN suena am. Entonces, Ah, pince. claro, pero digo, o sea, con ese acento, como está el acento en esa E, entonces no Ah, incluye, digamos, ese acento, ¿o sí? no, sí. La E con acento sí suena. Pince. Después Claro, la pero es otra ya como, no. ah, bien, Sí. porque es como, claro, pero yo me refería al acento, como, o sea, no es pancé, sino es pans. Oui, porque claro, es pan. Sí suena la C final sí suena, por el acento sí suena. Lo que va a sonar como el comienzo es de la nasal. La nasal suena Ah, ok, panse, oui, es como que por eso suena así el comienzo. Panse, bien. panse. D'accord. Un kilo, oui. Este 1 lo podemos variar, sabemos los números, esto puede variar de acuerdo al número, oui, pero siempre va a quedar kilo. Gramos, oui. Puse en gramos directamente la forma plural, no usamos un gramo. Así que tenemos el número puede variar. Gramos, ¿sí? Un litro y mililitros, ¿sí? Mililitros. Lo mismo plural, estos dos generalmente se usan cantidades, decimos, no sé, 100 mililitros, 100 mililitros, 100 gramos, 200 gramos, ¿sí? Eso varía. Esos son las mesures de cantidad. Esta mesure de cantidad lo vamos a utilizar con lo que son los adjetivos de... creo que dije proporción, no me acuerdo bien cómo los había explicado. ¿Sí? Lo que era de la, du, oui.
Uy, Esto se va a anular. ¿Sí? Acá tenemos algo que no vimos ayer, que necesito que lo anoten, que son les ustensiles de cuisine. ¿Sí? Que tenemos algunos, no les puse todo porque si no serían un montón. Y les ustensiles de cuisine, los más comunes tenemos le moule, el molde, le moule, la casserole, la casserole, la cacerola, la olla, ¿sí? La poule, tenemos acá, que es el sartén, este tendría que estar acá. La poule, el bol, el bol, y le saladier, ¿sí? Le saladier es como una ensaladera, ¿sí? Le fouet, que es el mezclador, este que está aquí. La fourchette, el tenedor. Le couteau, el cuchillo. Y la cuillère, la cuchara, ¿sí? Estos utensilios son los básicos, ¿sí? Así que los van a anotar. Le farouche, sí, je crois. Le fouet, oui, c'est important. Y le agregaría. No, yo creo que ya no le agrego más. madame, disculpe, ¿qué era la fourchette? Este es tenedor, ¿sí? Acá tenemos Ah, tenedor, tenedor, bien. cuchillo y cuchara. La fourchette es tenedor, le couteau es el cuchillo y la cuillère, la cuchara. Escuchar. ¿Qué tenemos? Le moule, el molde. La poêle, la poêle, pardon, poêle, es el sartén. Después estos suenan como muy español. Uy, perdón, perdón. La poêle. Ahí está. Hoy vamos a ver, les repetía lo que son los. Y vamos a ver el imperativo. Ya, A creo ver. que es momento. Sí, sí, que ayer usted como dio una introducción con la receta que estábamos viendo. Sí. Acá tenemos los verbos que vamos a usar, los pasé, por eso están como medio raros. Para que los tengan en cuenta. Éplucheur, couper, chauffeur, chauffeur-marie, tartiner, rappeur. Acá les falta la A con el circunflex. Ajouter, ajouter, pétrir, segundo grupo. Uy, ahora vamos a hacer también un repaso, segundo grupo, vamos a conjugar el pétrir. Porque no sé si vos lo viste, Yamila, el segundo grupo. No, No, bien, 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 bien. Ahora lo vamos a ver. Presser, presser, exprimir. Mettre au four, que le vamos a ver en infinitivo. Generalmente para decir meter al horno, lo vemos en infinitivo. Lo vamos a ver también el verbo mettre en conjugado. ¿Sí? Y el verbo verser, que es el verbo vertir. Profe, Ahora disculpe, hay un tenemos, parecido de la palabra, porque hay una palabra en francés que es exprimer, ¿no? Pero es oui, expresar que uno por ahí la asociaría con ese exprimir y nada que ver. claro, sí, no, exprimir es expresarse sobre algo. Bien, Después tenemos preser, que es presionar. Très bien. bien. Acá. Después tenemos bouillir, hervir, battre y mettre. Estos tres verbos que tenemos acá son verbos del tercer grupo, verbos irregulares, ¿sí? Yo les puse acá los tres con sus conjugaciones. Importante que los anoten porque los verbos del tercer grupo no siguen la regla, no tienen una regla. Tienen que saberlos de memoria. No de memoria, o sea, tampoco lo voy a asustar. Dentro del tercer grupo, como les decía ayer, hay grupos, hay subgrupos que siguen reglas generalmente, pero hay casos que no. Por ejemplo, el verbo être y el verbo avoir, ya conocen esos, son verbos que son diferentes, los que vamos viendo. Verbo faire, por ejemplo, no lo vamos a ver todavía. Verbo boire, acá tenemos el verbo bouillir, el verbo hervir, presente del presente del infinitivo. Y después tenemos el verbo battre, verbo batir, y el verbo mettre. ¿Sí? Meter. Voy a dejarlo un ratito, así lo anotan. Y vamos a ir a la pizarra. Ahí está de los niños. Tengo que hacer otra.
Los viernes siempre somos poquitos, no sé por qué. Se cansan de la semana. Y aparte, es viernes, pues, también. Sí. Yo también, yo ayer casi me duermo. Bien, acá. Voy a hacer otra pizarra nueva porque tengo la de los niños. Acá. Suá, David. A mi pantalla. Desconecto el WhatsApp. Ahora sí. Niños. Hola. Bien, Yamila, prestamos atención a vos, los demás también, es un repaso, ¿sí? Vamos a ver las terminaciones rápidas del primer grupo, ¿sí? El primer grupo, vamos a poner entre paréntesis, le primer grupo. Ahí puse mal. Primer grupo, d'accord. El primer grupo contiene las terminaciones que son en ER, ¿sí? En el infinitivo. Sí, el primer grupo lo vieron el año pasado, verbo fácil. El único verbo que no entra en el primer grupo es el verbo aller. Este es irregular, lo vamos a ver más adelante. Los verbos del primer grupo terminan en E. ¿Qué más? Lo repaso. ¿Se acuerda? Il, nous, vous, ils. ¿No ven? No están viendo la pantalla, ¿no? ¿Así? Así están viendo la pantalla. Sí, profe, se ve, se ve, se ve. Ah, bien, bien. Ahora sí. Los verbos del primer grupo terminan en repaso. Er. Bien, el segundo, la segunda persona. Vale, er. Es. Muy bien. La tercera se repite. Sí. Y acá tenemos No. nous On. sommes. Bien, Z. bien. Y ENT. ENT. Muy bien. Las terminaciones del primer grupo no cambian, ¿sí? Todos los verbos terminados en ER, excepto el verbo leer, van a tener esta terminación, ¿sí? Menos el verbo leer. Esta terminación va a ser la misma para todos. Por ejemplo, tenemos el verbo verser, ¿sí? Que es un verbo de lo que le di en la lista. El verbo verser, que es el verbo vertir, se va a conjugar siguiendo la regla del primer grupo, ¿sí? Recuerden que el primer grupo y el segundo grupo se van a dividir en raíz, ¿sí? La raíz va a ser siempre la misma. Lo que cambia es la terminación, que es la terminación ER, ¿sí? Entonces tenemos verser, je veux, je verse, tu verse, il verse, nous versons, vous, aquí me falta la S, nous versons, vous versez,
il verso. ¿Sí? Todos los verbos de la lista que tenemos aquí se van a conjugar, los verbos que son del primer grupo, por ejemplo, el verbo éplucher, el verbo couper, chauffer, tartiner, râper, ajouter, presser y verser, que tenemos acá, se conjugan siguiendo las reglas del primer grupo. ¿Sí? Y después tenemos por otro lado, ay, Bonsoir, Valeria. Ya perdí mi lápiz. Ay, no, esto de los niños. Ah, De sí. los adolescentes. Sí, de los adolescentes, sí. No, no, Sí, no. porque veía Harry Potter. No, no. Alors, los verbos del segundo grupo, bueno, esta línea, van a dividirse también siguiendo una regla, ¿sí? Deuxième, deuxième. Ahí va un acento grave, ya lo pongo bien. Ahí en la I. ¿Sí? Yo no lo pongo con el teclado porque ya saben que no puedo. Ya me rendí. No, pero fue por... No, no, ya me rendí. Deuxième groupe, ¿sí? Deuxième groupe. Dentro del deuxième grupo vamos a tener los verbos terminados en IR. Los verbos en infinitivos que terminan en IR. Yo les expliqué a ustedes que no todos los verbos que terminan en IR son parte del segundo grupo. Yo les di una lista para más o menos seguir. ¿Sí? Por ejemplo, el verbo dormir y el verbo partir no son de segundo grupo. ¿Sí? Si bien terminan en R, no pertenecen al segundo grupo. ¿Sí? Ya les voy a dar, creo que te voy a dar de vuelta la lista, Yamila, así lo tenés en cuenta. Por ejemplo, los verbos del segundo grupo tienen terminaciones. Il, nous, vous, ils. ¿Sí? ¿Cuáles son las terminaciones de los verbos del segundo grupo? Is, it, It. bien. Y son, siempre se dobla la S. Ises, It. isa. Isn't. Muy bien. Acá quería hacer lo mismo. Las terminaciones de los verbos del segundo grupo van a ser iguales, ¿sí? Les decía, no todos los verbos son de segundo grupo. En la lista los van a encontrar todos y algunos lo que quiero que tengan en cuenta. Dentro del verbo de segundo grupo, que vamos a utilizar en el vocabulario, vamos a tener el verbo petrir. ¿Sí? Petrir tiene un acento, que es el de... ¿sí? El verbo petrir tiene acá. El verbo petrir va a ser amasar. Algo importantísimo para lo que es el vocabulario de comida. ¿Sí? El verbo petrir, al tener terminación ir, como les decía, todos los verbos del primer y segundo grupo van a seguir las reglas de las terminaciones. Las terminaciones van a ser iguales. Tienen raíz, la raíz siempre va a ser la misma, la terminación va a ser la IR. ¿Sí? Eso va a determinar. Por eso son verbos en IR y verbos en ER. Entonces, el verbo petrir se va a conjugar de la siguiente forma. Je, petris, tu, petris, lo mismo. Il, petrit, nous, petrisons. Recuerden, vieron, el acento se va a repetir en todos lados, ¿sí? Eso no se olvida. Sí, bien.
nous vous maîtrisez, ils Utilizado. Tenemos la terminación es la misma, la raíz se respeta, ¿sí? Y tenemos acá el verbo conjugado en el presente, el indicativo. Estas son las reglas que siguen los verbos, ¿sí? Y después tenemos verbos, ¿sí? Como el bouillir. Ay. El verbo bouillir, el verbo mettre y el verbo ¿cuál era el otro verbo? El verbo metrir. Ah, el verbo battre. El verbo battre, el verbo mettre y el verbo bouillir van a ser parte de tercer grupo. De troisième group. Oui, de troisième group. Los verbos del tercer grupo no siguen una regla. Estos son verbos irregulares, no se conjugan iguales. Acá tengo un acento. Troisième. Troisième. El verbo bouillir. Tú, il, nous, vous, ils. Los sujetos siempre van a ser muy... Se va a conjugar. Je vous, tu vous, il vous. Nous voyions, vous voyiez, il voyait. Como verán, no tiene raíz, una raíz definida para todos los sujetos, ¿sí? Por eso son verbos irregulares. El verbo mettre. Se met, un met. Pero Fe, ¿y esas las tenemos que aprender así tal cual? Sí, sí. Igual no se preocupen, yo no les voy a dar muchos verbos de tercer grupo, ¿sí? Vamos a ver, hay casos, también los vamos a ver. Pero los tienen que saber. Claro. Bien. Ahora vamos a ver un poquito. Los verbos de tercer grupo los vamos a ir viendo en todo el año. ¿Sí? Pero también cuando terminemos todo, les voy a mostrar las reglas, supongo. Hay reglas que decían. Yo utilicé como 7 féminas para el grupo anterior. Metons. Doblamos la T. Meter. Sí. Metons, mete bien. Lo bueno es que lo de tercer, los demás son iguales. La plurial. Sí. Metes. Y. Ahí está. Esperen un ratito. Y tenemos el verbo battre. Creo que era battu. Llevat. Llevat, sí. Como. Llevat. Rubat. Il vat. Nous vatons. Vous vatez. Il. ¿Qué significaba batre? El verbo batre es batir. ¿Sí? El verbo bullir es hervir. Hervir. El verbo metre es meter.
Ay, no, pues ahí está. Es que el nu batón me hizo acordar al chocolate, el batón. Sí. Yo veo Tengo hambre. meter. Yo también tengo mi té a la mitad. Acá. El verbo batre, el verbo batir. Ay Dios, cómo reñido con esto. Ahí está. Batir. Verbos de tercer grupo que tienen que saber, ¿sí? Por ahí vamos a ver una pequeña igualdad, digamos, en el verbo metre y el verbo batre. ¿Por qué? Por ahí eso es lo que hay que ver en lo que es los irregulares. Los verbos que generalmente son similares, ¿sí? Por ejemplo, el verbo etre tienen igual terminación que el verbo batre, ¿sí? Terminan en T, se dobla la T, R, dobla T, R, ¿sí? Entonces, tenemos más o menos una terminación igual. S, TS, digo, T. TS, TS y T, ¿sí? Y en lo que son las terceras, la primera, segunda y tercera persona del plural, vamos a encontrar que sí cumplen lo que es raíz y terminación, ¿sí? Tenemos las terminaciones similares a la del primer grupo, ¿sí? Metons, ons, es y an, ¿sí? Igual que acá. Ons, es y an, ¿sí? En cambio, el verbo bullir tiene terminación ir, ¿sí? Es irregular, no pertenece al segundo grupo, que son los terminados en IR, por lo tanto tiene terminaciones diferentes, ¿sí? Acá tenemos que cambia mucho, ¿sí? Se le agrega la S, hay algunos verbos que se le agrega la S, por ejemplo, de lo que es el tercer grupo, o se le agrega la S y la T, o se le agrega la E, eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Tenemos S y ST, ¿sí? D'accord. Bien, ahora con esto, lo que tenemos desarrollado acá, ya vimos el primer grupo, un repaso, terminaciones similares, segundo grupo, terminaciones similares, terminados en R todos menos el aler, y R no todos los verbos terminados en IR, ¿sí? Por ejemplo, dormir, partir, bouillir, ¿sí? Vamos a ver ahora, creo que lo tengo acá en la cosa, así hago una introducción antes de dárselo. Después continuaba lo que es el imperativo. L'impératif est utilisé pour donner des ordres, des conseils ou des demandes à une ou plusieurs personas. ¿Esto qué significa? Que el imperativo, ¿sí? Vamos a utilizar para dar órdenes, para dar consejos, ¿sí? O para dar como reglas, más o menos demandas como y órdenes también, a una o muchas personas, ¿sí? El imperativo, ¿qué tiene de diferente? ¿Sí? Lo vamos a usar solamente con la primera persona del singular, el tú, con la primera persona del plural, nous, con la segunda persona del plural, vous, ¿sí? Y no vamos a usar No. sujeto, ¿sí? Todo lo que hicimos recién, vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, ¿sí? Vamos acá de vuelta, donde está nuestra pizarra, acá. ¿Sí? Entonces, vamos a poner acá imperativo. L'impératif. Imperatif, ¿sí? El imperativo lo vamos a utilizar para órdenes. Órdenes, consejos. Ay, bonne nuit. Órdenes, consejos, ¿sí? Órdenes y consejos. Y en este caso también como para dar una guía, ¿sí? En el caso de
de lo que es la receta lo vamos a utilizar. Uy, están llegando todos. Bonsoir. On va utiliser pour donner, para dar, órdenes, consejos. ¿Sí? Estamos haciendo, para los que recién llegaron, ¿sí? Hoy vamos a ver el tema del imperativo, ¿sí? El imperativo. El imperativo lo vamos a usar para dar órdenes y consejos, ¿sí? En este caso lo vamos a usar para lo que es receta, ¿sí? Todo lo que estamos viendo ahora es para poder formular recetas. Yo quiero que ustedes logren eso. D'accord. ¿Qué tiene de interesante el imperativo? El imperativo solo lo vamos a usar para la primera persona, ¿sí? Pardon, para la deuxième personne du singulier, que vendría a ser el tú, para la primera persona du pluriel, que vendría a ser el nous, y sí, para la segunda persona del singular, digo del plural, es vous. Cuando usemos bonsoir, ¿qué pasó con los que llegaron tarde? ¿Sí? Para el imperativo, ¿sí? Voy a repetirlo una sola vuelta. Estamos viendo el imperativo, ¿sí? El imperativo lo vamos a utilizar para dar órdenes, consejos, ¿sí? El imperativo va a ser utilizado solamente en la segunda persona del singular, tú, primera persona del plural, nous, segunda persona del plural, vous, ¿sí? Y no se va a utilizar el sujeto, ¿sí? Esto que tenemos acá va a ir acompañado de lo que es los verbos, ¿sí? Par exemple, ¿sí? Verbo donner, ejemplo, verbo del primer grupo, ¿sí? Lo tenemos que usar conjugándolos con las siguientes personas para usar el imperativo. Par exemple. Segunda persona con el tú vendría a ser donner, ¿sí? Primera persona del plural, don, doble N, perdón. Segunda persona del plural, don, doble N. ¿Sí? No lleva sujeto, ¿sí? Va sin sujeto y nos va a servir para dar una orden. Por ejemplo, donner es el verbo dar, ¿sí? Donner, donner opinión, donner ton opinión, je sais pas, de la situación actual, ¿sí? Estamos dando una orden, estamos dando, ¿sí? Da tu opinión de la situación actual, ¿sí? Donon, usamos acá lo que teníamos el ton, que es
lo que vimos la clase pasada, ¿sí? El adjetivo posesivo. Donnons notre avis de la clase prochaine. Damos nuestro aviso de la próxima clase. Donnez votre conseil del amor. ¿Sí? Ahora lo traduzco. ¿Sí? Donnez votre opinion. ¿Sí? Don opinión. Porque recuerden que esto está conjugado en la segunda persona del singular. Tú. Por lo tanto, utilizamos el adjetivo posesivo de la segunda persona del singular. Donne ton opinión, da tu opinión de la situación actual. Da tu opinión de la situación actual. Lo utilizamos para dar una orden. Esto debe ser como una orden, ¿sí? Más que nada. Sí, una orden. Alors, acá puse mal opinión. Opinión. Danos nuestro aviso, o aviso es como información, ¿sí? De la próxima clase. O como una alerta, más que nada, avisar de algo. ¿Sí? Y donde da tu opinión, esta también es como dar, ¿sí? Pero en un sentido más formal. ¿Sí? Donde votre da tu conduz consejos de el amor. Donde votre conseil del amor. No tenemos sujeto, sin sujeto va. ¿Sí? Y esto vendría a ser el imperativo. Solamente lo usamos en estas tres personas: segunda persona del singular, primera persona del plural, segunda persona del plural. Uy. Tú, no, Profe, oui, disculpe, cuando es de la segunda persona del plural, entonces como un tono más formal, digamos, cuando se usa el imperativo. oui, oui, Ah, oui. Es para decir ustedes recuerdan. Recuerden que el tú, el vous, es tanto singular como plural. El vous hace referencia a usted en singular y también en plural es ustedes. ¿Sí? Es más para dar sí, más formal. Por ejemplo, yo lo usaría en la receta, el vous, porque vos no sabes a quién está dirigida. ¿Sí? Más que nada se usa para, no sé, por ejemplo, para dar lo que son clases, para armar consignas, usás la segunda persona del plural. ¿Sí? bien, bien. Ahora vamos a lo que vimos recién, ¿sí? Vamos a usarlo con los verbos que tenemos, ¿sí? Los verbos que yo le di, recuerden que eran estos de acá. Ay. Déjame ver atrás. Los verbos que tenemos acá, ¿sí? Lo que vamos a hacer, digamos, no ahora, ¿sí? Lo vamos a hacer de poquito, es que ustedes usen estos verbos, ¿sí? Para explicar, ¿sí? Ya tenemos el vocabulario de los alimentos, ya tenemos el vocabulario de los verbos y ya tenemos el imperativo, ¿sí? Con estas tres herramientas también tenemos lo que son los adjetivos partitivos, ¿sí? Con esas cuatro herramientas ustedes pueden formular una receta, ¿sí? Para eso tenemos que saber las partes de la receta, ¿sí? ¿Cuáles son las partes de la receta? Les parties de la receta. Les parties de la receta. C'est facile, ¿sí? Digan en español. Las partes de la receta. Muy bueno.
las partes de la receta. Las partes de la receta no van a ser diferentes que en español, ¿sí? Lo principal, ¿qué van a hacer? Les ingredients. Les Bien, ingredients. les ingrédients. Los ingredientes, ¿sí? Para ustedes explicar los ingredientes, tenemos, primero también el nombre de la comida en este caso. Ah, oui. Le nom de la recette, c'est le principal, oui. Le nom de la recette. Par exemple, on va faire la recette de pizza. Pizza aux champignons ou pizza ananas, oui. Pizza. Pizza a la nana, que fue el de la clase pasada, creo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, el del formulario de pizza a la nana. Sí, exactamente. A la nana. Nana lleva acento. Pero el profe siempre dicen que la pizza de ananá no es pizza. Yo amo la pizza de nana y la voy a Por la defender a no. muerte. La atacan mucho, profe, a la pizza de ananá. Yo amo la pizza de nana, es mi pizza favorita. Les ingrédients, oui. Par exemple, oui, vamos a dividir. Lo mismo que hicimos en la actividad anterior, tenemos por la pâte. Vamos a primero ponerlo en total, después vamos a dividirla. ¿Qué necesitamos para hacer una pizza de nana? ¿Quién sabe hacer pizza? Usemos el vocabulario de alimentos, principalmente. Par exemple. Oui. Sí, bueno, me acuerdo un poco de lo que estaba ahí en el formulario. Era, bueno, como que lo dividía por partes, por Sí, la la sauce, preparación, para la masa. oui, por la pâte, por la sauce, vamos a dividirlo acá para hacer la preparación. Ahora vamos a poner solamente ingredientes. Por ejemplo, Farina, oui, ¿cuánto de harina necesitamos? Un kilo. 500, si no sé cómo se dice gramos. Bueno, eso depende de cuántas ¿Un pizzas kilogramo? quieren. ¿1 kilogramo? Pongamos No, No sé. un kilo, No sé. bueno, un kilo. un ¿Cuántas kilo, pizzas vamos a hacer? 4. pongamos 500 gramos. Ok. 500 gramos, 500 gramos Exacto. de la farina. Farina, ¿sí? Harina es femenino. Recuerden que vimos la clase pasada lo que eran los adjetivos partitivos, ¿sí? Con femenino usamos de la, con masculino usamos du. Bien, ¿qué más necesitamos para hacer una pizza, Ana? Una pizza, principalmente. 100 gramos de la farina, aussi. Huevos. Sí, ¿no? Oui, sí, oui. Uf. De Madame, ¿no lleva huevo la ¿lleva? pizza? No, Agua. lleva aceite, lleva harina, lleva Muy. levadura, agua, ¿Cuánto sal. podemos? Bien. Entonces pongamos en, no sé, ¿cuánto aceite necesitamos? En tazas. ¿Cuántas tazas? No, Una cucharada. son para 500 gramos de harina son 5 cucharadas de aceite. Si es Muy aceite bien. de girasol, si es aceite de oliva, lleva menos. Está bien. Cuillère de d'huile. Huile, aceite masculino. ¿Sí? Utilizamos el du. 5 cucharas de aceite. ¿En cuánto necesitamos de levadura? Una cuchara, supongo. O una pizca. Y sería más o menos 8 o 10 gramos de Bien. levadura. Bien, me gusta que alguien sepa, porque si no estaríamos perdidos. 10 gramos de la levure. ¿Sí? Levure, levadura. Después necesitamos sal. Son 10 gramos de sal. Bien. Gramos de la sal. Tu sal.
Ingredientes del sol. Tenemos harina, ya. Aceite, levadura, sal. ¿Qué nos falta? El agua. Ah, El- bien. ¿Cuántos si vasos? si es harina 4.0 lleva la mitad de líquido. Si es harina 3.0 lleva un poquito menos, dependiendo. Bien. ¿Y La en harina taza? 4.0, la harina Tenemos. 4.0 al tener mucho almidón es más astringente, lleva más agua, más líquido. Bien. Y para darnos un número, por ejemplo, podemos poner 2 tazas para que utilicemos el vocabulario. No, las tazas no es de 220 de líquido o 120. ¿Cuánto? No recuerdo. Bien. Pongamos Pero no, entonces, sería una taza sería. d'accord, une tasse de l'eau. Une tasse de l'eau. ¿Sí? Y con eso ya tenemos para la masa. Vamos con la salsa. La salsa necesita, no sé, 5 tomates, diría yo. ¿Qué salsa? La Ah, salsa de tomate nada más. sí, supongo que sí. Tomates, son tomates. Oñón, o sí. ¿Ustedes opinan? Oui, Podemos opinar en guaño, español. pero, o Oui, sea, oignon. el pimiento. Ah, le poivron, bien. El pimiento, oui. Yo creo que poivron rouge. Un poivron rouge. Deux cuillères de sel. Oui. Sel. Más. No sé si lleva. Profe, y lo más importante, Ananá. el ananá. Claro. Oui, bien. Entonces pongamos. No, no. Ananá. El queso. Ananá. Importante, el fromage. 500 gramos sería. Oui. Du fromage. Bien. Y una lata, diríamos. ¿Cómo se dice lata? En el vocabulario, creo que lo vamos acá. Canette, creo que era. Canet, Oui, une canette. Oui, Bien, Canet. une canette. Une canette de ananá. Una lata de ananá. Bien, entonces acá tenemos ya los ingredientes para hacer una pizza de ananá. Vamos ahora con la preparación. Preparación. ¿Sí? Preparación. Vamos a necesitar. Vamos a hacerlo también fácil. Para la preparación vamos a usar el imperativo. ¿Sí? Vamos a dividirlo por paso. Dans, in bol, un bol, ¿sí? ¿Qué vamos a poner en un bol? Harina. Harina, muy bien. Mettre Entonces, la, vamos a de usar la farina. el verbo meter. Mettre. Primero, vamos a utilizar el verbo meter. ¿Sí? El verbo meter lo conjugamos aquí, ¿sí? Vamos a utilizarlo en la segunda persona del plural, metes, ¿sí? Que es el verbo meter. Metes, ¿sí? La farine, de la farine, ¿sí? Meter la harina. Ahora, ¿sí?
Cuando ya ponemos el primer ingrediente, que es la harina, ponemos el verbo mete, ¿oui? Cuando agregamos los demás ingredientes, vamos a usar el segundo verbo, que es ajouter, que es agregar, ¿sí? Bien. Entonces, el verbo ajouter es un verbo del primer grupo, ¿sí? Los verbos del primer grupo, recuerden, tienen verbo de terminación. Entonces, tenemos acá el verbo ajouter. Madame, ¿y cómo ¿Sí? es mezclar? Mezclar es batir, creo que lo utilizamos, o creo que lo tenemos en nuestro vocabulario, a ver, Porque veámoslo bien. en realidad Acá. tendría que ser mezclar la harina con la sal y luego meter, porque la levadura no toca la sal, si no, no se va a leudar la masa. Bien, entonces, acá tenemos mezclar. Mezclar lo tenemos como batir, tendríamos que agregar mezclar. Agregar tenemos ajouter, amasar, pelar. Bien, yo puse los básicos, igual si no, lo vamos a agregar, no hay problema. ¿Esto qué es? Ah, bien, estamos bien. Entonces, dans un bol, mete de la farine. Dijimos que no se mezcla. ¿Qué no se mezclaba? La sal con la levadura, se mezcla la sal con la harina. Bien. Entonces. Entonces, ¿está bien el orden de la harina? Esto ya, yo me pierdo con la cocina. El francés, sí. La comida. Creo que sí, profe, porque lo que no tiene que mezclarse es con la levadura que dijo, ¿no? Bien. Bueno, vamos a tratar de hacer lo más básico posible, ¿sí? O sea, si quieren hacerlo más específico, yo lo que ahora me preocupa es que, si bien no necesito que sepan Claro, los correr, verbos, digamos. sí, los verbos y una preparación fácil, ¿sí? Claro. Ajouter, vamos a ponerlo entonces todo junto, así como si fuera todo junto, pero si bien sé que es específica la cosa, vamos a utilizar los verbos que tenemos y las preparaciones que podemos armar en francés fácil, ¿sí? Entonces vamos a fingir que solo se mete todo para hacer la masa, ¿sí? Ajouter, ajouter de l'eau, ¿no? De l'eau, de la levure, de la levure, du sel, du sel, de l'huile pour faire la pâte, para hacer la masa. Pâte va con doble T. ¿Sí? Pour faire la pâte. Profe, ahí no va con el circunflejo en la A, ¿no? ¿O sí? Sí, esto quiero copiarlo de mi celular, Ah. pero no me deja. Sí, va con el circunflejo. Ahí le agrego. Pour faire la pâte. Bien. Pour faire la pâte. Vamos a agregar entonces el segundo, ¿sí? Vamos a usar el verbo extender que tenemos acá para hablar de extender. Ah, nos faltó pétrir. Pour faire la pâte. Pétrir. Pétrir es parte del segundo grupo. Los del segundo grupo se conjugan de formas diferentes, como habíamos dicho. El verbo pétrir, por ejemplo, en el segundo grupo va a ser pétrisser, amasar, la pâte, pendant es durante, ¿sí? Pendant. No sé cuántos minutos habrá que amasar la masa. ¿Un minuto?
5 ¿cómo se llama? mínimo, profe. Oui. Un minuto. Ya tenemos pétrisser, amasar la masa, circunflex. Pendant, pendant, este pendant lo voy a anotar acá arriba. Es un conector también. Va a significar durante. ¿Sí? Pendant. Pendant se debe decir. Pendant. Recuerden que la EN, generalmente cuando hay una vocal atrás de la N, se vuelve nasal. Entonces se vuelve como ¿sí? Pendant. Pendant. Durante. Durante 10 minutos. 5 minutos, papo. Tricilapate durante, acá la doble T. La pâte durante 5 minutes. Pendant durante 5 minutos. Bien. Extender, usamos el verbo extender, que lo tenemos también en el vocabulario, porque hay que extender la masa. ¿Sí? Tartiner, ¿sí? Tartiner, verbo. Primer grupo, se conjugan. Tartiner, agregamos la EZ. Perfecto. ¿Sí? Tartiner, la pâte. La pâte. Extender la masa. Y ajouter la sauce, la salsa. Ahí me salté el paso de hacerla, ¿sí? Para dar cuenta. De sauce. La salsa. Ajouter la sauce. Vamos, esto es lo más básico igual, ¿sí? Ajouter a la preparación le fromage. Oui. Ajouter, recuerden que significa agregar. Le fromage. Et mettre au four pendant. Primero la salsa, después el queso, profe. Sí, no, así no es. Primero va la salsa y después el queso. Claro. Ah, bien, está bien. Sí, Entonces. profe, fueron los Estoy haciendo ananá, que era para los ananá. muy bien. Sí, pasa que yo le voy a agregar al final, por eso digo, ajouter la preparación, le fromage. Oui. Agregar a la preparación el queso y meter al horno durante, yo no sé, 15 minutos. Oui. Fuga es horno, profe. Oui, pour. Bien. Esto estaba también en el vocabulario. Acá ya tenemos. Fur. Como for, creo que es, sí. Fur. Fur es horno, ¿sí? Por eso le decía que lo que es el verbo meter, pensé que lo íbamos a usar como, cuando hablamos de meter al horno, siempre lo usamos en infinitivo. ¿Sí? Meter al horno. Bien. Pendant 15 minutos, este conector, es importante que se lo sepan. ¿Sí? Pendant, durante significa 15 minutos. ¿Sí? Se usa generalmente para indicar el tiempo de duración. ¿Sí? Durante 5 minutos, ¿sí? Durante 15 minutos, durante una hora. Va a depender. Cinq. Creo que lo tenemos acá, el verbo petrir, amasar, hervir, batir, cortar, calentar. No. Mettre la ça sur le tableau et ajouter
es ananas. Meter la pizza sobre la mesa, ¿sí? Acá tenemos preposición de lugar y agregar los ananas, ¿sí? Y el 6 sería bon Bon appétit. appétit. Oui, bon appétit. Es porque. Ok. D'accord. Ah, bon appétit. Bien. Y esto sería más o menos como, igual, sé que está. Yo gracias paso su pizza, profe. ¿Todo? Yo gracias paso su pizza. 6 pasos, sí, es que es muy fácil. Por ejemplo, también lo vamos a practicar con recetas fáciles de hacer, porque si ustedes la quieren extender, van a necesitar mucho vocabulario. Y todavía no estamos para tanto vocabulario. ¿Sí? Esto es lo más fácil que podemos hacer con el vocabulario que tenemos. ¿Sí? Entonces tenemos A paso mí el 1. año pasado, profe, el año pasado me tocó hacer en francés y en inglés. ¿Sí? ¿Cómo es? La receta de los cupcakes, de masitas de manga y de alfajores de maicena. Y era en francés, todo en francés. Vos sos la que cocina, Todo, ¿no? todo en francés y todo en inglés. Ay, no. No. Bueno, un nivel 2, ejemplo que ustedes todavía tienen un nivel A1 en francés, ¿sí? De lo que es el cuadro común de referencia, son A1, ¿sí? Yo no le puedo pedir como que te dieron a vos tanto, así que no se preocupen, vamos a verlo. La compañera ya sabe, pero esto es lo más fácil que podemos hacer. Uy. D'accord. Ya nos queda poco tiempo, vamos a anotar esto. Y recuerden, necesitamos los ingredientes lo escribimos tal y como vimos en el vocabulario, ¿sí? Unimos lo que es el vocabulario de los alimentos más el vocabulario de lo que es los adjetivos partitivos, ¿sí? Los adjetivos partitivos. Después, lo que es preparación, ya conjugamos los verbos, ya es gramática, ¿sí? Utilizamos para conjugar los verbos lo que es el imperativo. Y ya con eso ya podemos armar. ¿Sí? ¿Qué utilizamos también acá de imperativo? Utilizamos un conector, pendant. ¿Sí? Pendant, durante. También utilizamos sur, preposición de lugar, sur, sobre. Sobre. Sur la table, sur la bandeja, no me faltaría agregar, sino. ¿Sí? Sur les tables, por ejemplo. Oui. Acá puse pizarrón. Sí. Sí. ¿Verdad? Me acabo de dar cuenta, estoy toda la semana haciendo grillas con pizarrón. Mesa. Sí, está bien. Ahí está bien. Mettrai la pizza sur les tables. Oui. Les tableaux. Me quedé con el pizarro. Table. Con la pizarra. Ah, La- oui, les tableaux. Ahí está. Profe, y bandeja es. Bandeja. A ver, tengo mi diccionario acá. Bandeja no los puse. Les puse saladera. No sé por qué no les puse bandeja. Así que ahora lo agregamos, sino al vocabulario. Bandeja. Ici, c'est igual bandeja, plateau. Ah oui, plateau. Entonces pongamos, mettez la pizza sur le plateau. Plateau. Bandeja. Plateau. Plateau.
mete au. Y lo vamos a agregar al vocabulario también, ¿sí? Ya lo voy a modificar también. Entonces sería mettre, ¿sí? Mettre, está mal, acá es meter. Ahí está. Mettez la pizza sur le tableau. Tabla. Letra. Et ajoutez l'ananas. Oui, ahí está bien. Ajoutez la preparación a la preparación. Está, recuerden que va con acento agudo del otro lado. A la preparación le fromage et mettre au four. Este metre está en infinitivo y se queda en infinitivo. No es que me olvide, es porque dice la oración meter al horno. ¿Sí? Four es horno. Four, también lo vamos a agregar acá. Four, no se lee for, no es inglés. Four. Horno. Bien. ¿Terminaron de copiar? Madame, no es llevar a horno, ¿Cómo? no es llevar a horno en lugar de Mm. meter. No, es meter al horno. El verbo Ah. four, sí, va acompañado con meter. Meter al horno. Así se llama. Meter al horno durante 15 minutos. Hay algunos verbos que van juntos y aparecen por todos lados juntos. Por ejemplo, mettre four, Claro. Bien. seul, will. Acá me faltó will. Will. Ahí está. Prefer la parte. Bien. Y bueno, y con esto terminamos. No terminamos, sí, lo vamos a practicar ahora los que no. Por ejemplo, Yamila, ¿entendiste? Yamila es nueva, por eso le pregunto a ella en específico. Lo demás, Sí, bien. voy a Bien, bien, Yamila, ¿sí? No te preocupes que vamos a practicar todo. Ahora ya terminamos el tema. No es que terminamos el tema, lo estamos viendo hoy viernes. La otra semana vamos a volver a practicar, vamos a ver recetas. Descargué un podcast donde vamos a encontrar la receta también y vamos a trabajar con eso. Creo que es el de... no, de croissant, o de crêpe, oui. Ah, oui. Crepa, oui, los crepes y los croissants son los más comunes, pues son más franceses y tienen pocos ingredientes, así que Bien. son recetas fáciles. Quiero que trabajemos fonética, ¿sí? Así que por eso es un podcast donde van a escuchar y ustedes van a ir viendo, me van a ir nombrando qué alimentos escuchan, qué tipo de preparación es. Uy, Oui, madame. qué bien. Parfait. Así que no se preocupen. ¿Qué hora es? Ah, todavía nos queda un poco de tiempo. Yo creo que es todo por hoy. Avanzaron bien, ¿sí? Los que no entendieron, ¿alguno no entendió? Recuerden que lo que estamos viendo ya vendría a ser como la unión de todo lo que vimos estas últimas semanas, ¿sí? Alimentos, adjetivos partitivos. Tenemos también lo que es, hoy le haré lo que era cantidad, ¿sí? Los objetos de cantidad, las medidas de cantidad, les mesures de quantité, Bien. y los utensilios de cocina, ¿sí? Okay. Verbos, les nombré la semana pasada lo que vamos a usar. Igual, el primer grupo ya lo sabíamos, el segundo grupo lo trabajamos conmigo, ¿sí? Que solo vemos un solo verbo del segundo grupo para lo que es receta. Y lo que sí o sí vimos hoy, lo que tienen que saber también, lo que vimos hoy son verbos del tercer grupo, bouillir, mettre, battre. Y l'imperatif, ¿sí? Imperatif es fácil. Tiene tres verbos, tres sujetos, se conjuga solamente, ¿sí? Sigue lo que son los verbos del primer grupo, del segundo grupo y del tercer grupo, sigue sus conjugaciones. Solo utilizamos las conjugaciones para estos tres sujetos y no se coloca el sujeto, ¿sí? Eso tengan en cuenta, no se coloca el sujeto. Lo utilizamos para dar órdenes, para dar consejos. Y bien, acá utilizamos lo que es la receta de la pizza. Bien.
Hoy les voy a armar este fin de semana. Voy a terminar la grabación, así les explico lo que voy a hacer este fin de semana, porque tengo un montón de trabajo. Ya estoy desocupada, así que este fin